¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de cómo crear una marca de moda sostenible y lo hacemos con Paola Cirelli. Ella forma en branding a marcas de moda sostenible, también es fundadora del podcast y la comunidad internacional Maldita Moda Club y además tiene un estudio donde ayuda a crear estas marcas de moda sostenibles y bonitas con un método de 3 pasos que nos va a explicar durante esta entrevista. Así que quédate porque empezamos. Hola Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Gloria. Muy bien, muy bien. Aquí estamos con un solcito en Barcelona. Ujú. Aquí en Alemania, algo más nublado, pero bueno, contenta de hablar contigo. Para No, situarte, muchas gracias a ti. nada, un placer. Para situarte un poco a las personas que nos ven, nos escuchan y que aún no te conocen, contarles, porque a lo mejor ven branding, marcas de moda sostenible, pero tus inicios están más relacionados con la economía, ¿no? Y la arquitectura que con la moda. Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad empecé estudiando, bueno, ciencias económicas empecé estudiando un mes cuando tenía 19 años, pero después en realidad sí hice la carrera de arquitectura, no la terminé. Eh, Entré a trabajar en ese momento en un estudio mientras estudiaba, en un estudio de arquitectura, y ahí me encontré con una obra y demás, así que me pasé a, digamos, haciendo en la Universidad de Buenos Aires, en ese momento estaba en cuarto año, sí, ya pasando al quinto, Ajá. decidí hacer un paralelismo con diseño de moda y entonces ingresé a la carrera de diseño de moda y la terminé. Así que pasé durante 11 años en la Universidad de Buenos Aires y además en paralelo estudié también patronaje industrial para poder tener más conocimientos en profundidad con la moda. Así que sí, desde un inicio sí me empecé a meter en economía, arquitectura, eh, y bueno, y ahí fui conformando un poco lo que se llama el pensamiento de diseño, ¿no? Entonces cuando ya entré a la moda, entré desde otro lugar, pero bueno, es muy fascinante, la verdad todo el mundo de la, bueno, de la moda, de la construcción y todo eso, ¿no? Y creo De que, aprender. hubo un día que también marcó un poco todo, ¿no? Que es cuando quien era tu pareja en aquel momento, ¿no? Te regaló una máquina de coser en un cumpleaños. Sí, mirá, qué bueno, mirá, lo habré contado en algún lugar, ¿no? En alguna entrevista te lo he escuchado decir. Oh, qué bueno, mirá, sí, realmente ese fue un momento de decisión. Mirá, me has traído unos recuerdos interesantes. Yo Bonito. estudiaba como te... Sí, totalmente, sí, porque nosotros, bueno, cuando éramos chicas, en mi casa mi madre tenía su máquina de coser, la Singer, ¿no? No la automática, sino la del pedal tradicional, muy bonita, y con eso cosíamos todo, porque en realidad no éramos una familia muy numerosa y no teníamos dinero para comprar ropa, y éramos muchas chicas, así que nos prestábamos la ropa y nos cosíamos nosotras mismas, ¿no? Agarrando un burda, recortando y haciendo un poco de upcycling con prendas de nuestras abuelas y demás. Así que siempre la máquina, y me he cosido, no sé, mi primer denim me lo hice a los 18 años, hice una cartera de cuero, o sea, me iba haciendo ropa que me gustara, cosas que no se conseguían en los años 90, ¿no? Y entonces, para mí la moda siempre había estado presente, pero decidí estudiar arquitectura. Y en ese momento, José, que se llama, me regaló la máquina de coser y fue un punto de decisión de decir, wow, aquí está mi corazón, ¿no? Acá está lo que quiero hacer. Y en esa época, claro, trabajaba y estudiaba arquitectura y en un momento me entró la crisis, porque te agarra una crisis de identidad, de profesión, de todo, con 22 23 años que tenía en ese momento. Y, y dije, bueno, no, me cambio a moda. Así que también, esa fue mi pasión, así que, bueno, fue un decisión. Y además eso, cuando entré a la carrera de moda, sentí que ese era mi lugar, ¿no? Como que se afirmó todo lo que venía como movilizándome internamente. Qué bueno. ¿Aún tienes esa máquina de coser? Sí, está en mi casa ahora en Argentina, pero ahora yo vivo en Barcelona, pero sí, la tengo, la adoro.
ahora la tiene mi madre, que se la ha quedado, pero sí, aparte, yo siempre le decía a la máquina de coser, cuando estaba por hacer un proyecto, le decía, bueno, vamos a hacer grandes cosas, ¿eh? Vamos para adelante. Le hablaba a mi máquina de coser porque bueno, me ha ayudado muchísimo a coser todo, todo, hasta incluso mi vestido de casamiento, pero bueno, ahora ya me divorcié, pero en su momento me lo cosí yo sola. A ese- Muchos recuerdos, sí. ¿Y por qué Sí, total. decidiste que fue en 2007 o no aproximadamente el estudio, fundarlo? ¿Cómo Sí. fueron sus inicios? Imagino que no sería muy fácil, ¿no? Pero bueno, cuéntanos cómo y por qué decidiste ponerte ya con el estudio. Bueno, yo en ese momento estaba cursando el último año de mi carrera de moda y siempre emprendí, ¿no? Siempre estuve movilizándome, haciendo cosas y demás. Y en ese momento teníamos la oportunidad de abrir una tienda en la ciudad de donde nosotros somos, que es al sur de Argentina, a 800 kilómetros. Y con unos socios nos juntamos y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos una tienda y demás? Y entonces nosotros que estábamos en Buenos Aires, que es, digamos, la capital de Argentina, había mucho más movimiento y yo ya estaba metida en todo el movimiento que había de nuevos diseñadores. Para darte un contexto, en la Argentina en el 2001 hubo una crisis muy grande, económica, social, política, y entonces se cerraron las importaciones. Y en ese momento muchos diseñadores y marcas pequeñas empezaron a surgir. Hay una cultura muy grande de emprender en Argentina, más que nada por las crisis que digamos, nos atraviesan, ¿no? Constantemente, y entonces somos muy de emprender. Entonces, en ese momento hubo una vorágine, ¿no? Como una gran explosión de nuevas marcas y diseñadores que se llamaban las tienditas y ta. Entonces yo ya conocía mucho de eso, ¿no? Me conocía, esta tiendita que tiene estas prenditas, ta. Y que además, claro, cuando montás una tienda en una ciudad pequeña de 300.000 habitantes, en realidad, claro, la gente no se quiere vestir toda igual. Entonces nosotros llevábamos con una propuesta bastante innovadora que, claro, que yo tenía conocimiento de diseñadores, dije, bueno, voy a hacer una curaduría muy específica y llevamos marcas que fueron un boom, o sea, porque nunca habían estado, eran unas zapatillas raras, unas chaquetas, ta. Y entonces ya ahí empecé a hacer el asesoramiento a mi propio proyecto, ¿no? Entonces tomamos gente, así que hicimos las entrevistas, armamos guías de ventas, ¿no? ¿Qué tendría que suceder? ¿Cómo armar los looks? Bueno, un poco todo. Y ahí empecé a hacer la consultoría de mi propio proyecto, pero como tenía socios también colaboraba. Y además, analizando las colecciones que conseguía de los diseñadores diferentes, sentía que había un nicho de mercado porque había ciertas prendas que no confeccionaban, como esas ciudades a 800 kilómetros al sur eran más frío, entonces las prendas que yo conseguía en Buenos Aires no eran tan abrigadas, ¿no? Con lo cual generé una cápsula, una colección cápsula de ciertas prendas que faltaban y que los distintos diseñadores no proponían, no tenían, que eran chaquetas de abrigo para lluvia, de cortar viento, ¿no? Con telas técnicas, como yo había estudiado patronaje y además, bueno, tenía el conocimiento y hacía todo, sacaba unos patrones súper específicos y buscaba telas técnicas, y entonces armé como una línea, una cápsula, ¿no? De sudaderas, camisetas de mangas largas, bueno, esas chaquetas cortas tipo rockers, bueno, esto era como muy 2000, ¿no? Y así que, y además que cuando estaba en toda esa vorágine, yo nunca o sea, siempre me pensé independiente, porque siempre, o sea, en mi casa he vivido el emprendedorismo, porque mi padre es emprendedor de toda la vida, y lo he visto emprender, ser libre, que en algún momento nos enojábamos, ¿no? Cuando éramos niños, porque mi padre trabajaba todos los fines de semana y pero lo he visto a lo largo del tiempo, digo que fue, y siempre se lo digo a él, ¿no? Como que yo aprendí muchísimo sobre la cultura del emprender, más en Argentina, con todas las crisis, él las pasó todas y lo veíamos caer, levantar, caer, levantar. Y entonces, para mí el emprender era como algo natural, que tenía un desafío, pero no me imaginaba trabajando bajo la tutela de alguien como en relación de dependencia, ¿no? Lo que significa eso, porque quería ser libre para proponer mis ideas, ¿no? Como esto que te cuento, guay, detecté esta necesidad, la voy a armar, íbamos a las tiendas, en el primer año nos fue súper bien, y entonces en el 2008 abrimos una segunda tienda.
Y a los 6 meses nos fundimos, porque nos agarró la crisis del campo, la crisis internacional, no sé qué, pero bueno, esa tienda segunda la cerramos, que era mucho más jugada, era una tienda que donde habíamos, bueno, puesto un montón de cosas nuevas, porque era un concept store, que tenía decoración, moda, pero cosas muy raras, ¿no? Para una ciudad más chiquitita. Pero bueno, cuestión que cerramos esa segunda tienda y nos quedó ahí en la primera. Y entonces, siempre lo cuento, Gloria, esto, ¿no? Porque yo decidí emprender y empecé a armar mi estudio con todos estos inputs que te cuento, Ujú. ¿no? De armar una colección, tener una tienda, empezó a surgir otros proyectos de ropa de trabajo. Y ahí me encuentro con que, claro, la primera colección me la confeccionó una amiga, Vale. porque era de la uni y ella tenía con su madre un tallercito y entonces cortaba, éramos como, nos encontrábamos en la uni y le decía, mira, te doy estas cosas cortadas y ella me los confeccionaba de una manera increíble porque tenía una mano, o sea, hoy la sigo recordando porque es una genia. Y su madre, bueno, hacía sastrería, entonces tenían un conocimiento muy bueno de... Entonces, esa primera colección, pero yo quería buscar otros talleres y me encuentro con el dato de la Alameda, que es una cooperativa de trabajo que existe en Buenos Aires y está formada por trabajadores que han sido rescatados de ser esclavos de la industria, ¿no? Entonces, claro, eso fue fines del 2007, principios de 2008. Entonces, para mí fue como se me rompió el corazón, te juro, o sea, lo que tenía de concepción de la moda era como, ¿qué es esto, no? Y claro, o sea, todo lo que fue el inicio de mi estudio con todas estas ideas y amigos y cosas de juego que, ¿no? Que parecía, ¿no? Montamos una tienda, que todo es súper divertido y de pronto me encuentro con una realidad social tremenda. Y, y claro, y ahí lo tomé como una bandera, ¿no? Digo, esto se tiene que saber, eso se tiene que saber y bueno, te estoy metiendo un montón de temas, No, ¿no? Pero justo muy interesante, sí, sí. Me en el encanta. 2008, además, entro a dar clases en la Universidad de Buenos Aires. Pensá que la Universidad de Buenos Aires es una universidad pública, Ujú. que, por ejemplo, en una materia, una asignatura, tenemos 250 personas. Es decir, es una universidad muy masiva y, y entonces, claro, para mí empezar a dar clases allí, yo daba técnicas de producción, así que para mí fue fundamental relevar talleres, es decir, ir a talleres de producción eh, que fuesen legales, sacar fotos y mostrarle a los alumnos, esto es un taller legal, esto es el valor de un minuto en un taller legal, todo el resto no. Entonces, claro, Bueno, y ahí empecé a hacer como esto, ¿no? La idea de poder cambiar la realidad, aunque sea una persona, yo decía, ¿no? De 250, aunque sea una sola persona que piense distinto, para mí era súper importante. qué bueno. Has dicho dos cosas, bueno, has dicho muchas, ¿no? Pero me quedo con eso de saber detectar qué quiere el público, ¿no? Lo que entiendo, qué necesidad hay, qué importante. Y también que cuando ves esa realidad, cómo no hacer nada, ¿no? Dices, ¿cómo voy a cerrar los ojos y... Pero sabes que la frustración además es que la mayoría hace eso. Porque en ese momento me empecé a encontrar con un montón de gente que me decía, sí, yo he visto esto, yo he visto lo otro, hablaba con talleristas y me decían, yo pasé esto, y yo decía, pero, o sea, ¿qué está pasando, no? Porque además ellos, la Alameda, en su página web denunciaba 80 marcas súper conocidas en su web y yo en ese momento había Facebook y lo copié y lo pegaba. Él decía, guau, estas son las marcas que están explotando gente, la, la, la". Pero bueno, en ese momento era muy raro. Pensá que todavía no había pasado Rana Plaza. Ya, Eh, Había algunas fábricas que se habían incendiado en Argentina, por ejemplo, pero salía muy poco en las noticias, no se sabía, se tapa, se tapa, se tapa. Y a mí me había pasado que en el 2003, 2004, cuando mi expareja me regala esa máquina de coser, además me presta un libro que él estaba leyendo que era No Logo de Naomi Klein. qué Y bueno. entonces ahí para mí fue como también, porque leí Naomi Klein y dije, ah, bueno, pero esto es la moda, pero lo pensé como algo que pasaba muy lejos. Claro, pero cuando en realidad empecé a enterarme que no, eh, es muy doloroso, ¿no? Y así he perdido clientes que me decían, ah, no, pero vos confeccionás muy caro, no, es que esto es muy caro. Y yo decía, pero es que esto es un valor
de algo legal, ¿no? De que las cosas están funcionando bien. Y lo otro que mencionabas era de detectar las necesidades, eso lo que se llama el design thinking, el pensamiento de diseño, que lo aprendí estudiando arquitectura, que yo lo aplico en cada una de las cosas, ¿no? Creo que también es fundamental, porque el pensamiento de diseño nos ayuda a ir a ver en la sociedad las necesidades que hay, o sea, y lo planteo tanto en una tienda como en este taller, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas y accionar en función a eso? Entonces, eso es lo que he aprendido en tantos años, primero de arquitectura y luego cuando estudié diseño y metodologías proyectuales y demás, ¿no? Como pensamiento creativo. Y de hecho le pusiste el nombre a tu estudio, ¿no? Exacto. ¿Y sabes por qué le puse el nombre? Porque en realidad siempre me encontraba que a la moda no se la consideraba diseño. Es decir, cuando ibas, y más, mira, fíjate, vas a una librería, ahora no pasa tanto, pero vas a una librería, está la sección diseño, diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, diseño del paisaje, y en otro lado está moda. Entonces, a mí me parecía muy extraño porque en realidad el, el diseño se aplica a la moda. Entonces, es como un manifiesto, es decir, design thinking aplicado a la moda, porque en realidad, que para mí es algo básico, no se entiende como que la moda es algo estético, superficial, que va más para en la diferenciación social, ¿no? Como, bueno, todo el nacimiento de la historia de la moda en sus comienzos de la alta costura versus el pueblo, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, el pensamiento de diseño cambia muchísimo la perspectiva de cómo funciona la moda. ¿Por qué? Porque entendés a nivel coyuntural lo que va sucediendo, las problemáticas de donde vos estás inmerso en ese momento, en ese lugar, y accionás en función de eso. No solo las problemáticas sino eh, ¿qué, qué técnicas tiene el taller, o sea, qué tejidos puedo conseguir. O sea, hay un montón de situaciones, o cuáles son las problemáticas, por ejemplo, ¿no? De decir, si tengo que confeccionar un proyecto para una ciudad donde hay menos 10 grados, va a ser distinto para una ciudad que no tiene esa temperatura, ¿no? O la antropometría de las personas, es decir, no es lo mismo fabricar para Argentina que para China, Japón o para Alemania, ¿no? Donde, por ejemplo, las mujeres no tenemos las mismas alturas en promedio, ¿no? Entonces, reforzaba más la idea que en realidad el diseño, y esto lo escribimos en el libro anterior, lo digo porque me parece súper interesante, en el libro anterior que escribimos, que se llama Buenos Aires es tendencia, diseño indumentaria en la era digital, que nos editó Random House Mondadori en el año 2012, hablábamos de justamente eso, ¿no? De la historia. En el año 89 se crea en la Universidad de Buenos Aires todas las carreras de diseño y fue la primera universidad a nivel mundial en acoger una carrera de diseño, porque en realidad el resto en el mundo son escuelas, pero no una universidad institucionalizada como es la de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en el año 89 genera un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque dentro de una universidad, además, los directores eran arquitectos y eran diseñadores industriales, o sea, todo esto empezó como a cruzarse, ¿no? Y entonces se crea la carrera y desde el vamos ya se plantea, ¿no? Con un pensamiento de diseño, y entonces hemos absorbido un montón de estas bases conceptuales. Qué bueno. Y entonces ayudas como formadora y desde el estudio, ¿no? A crear estas marcas con un método propio que tiene 3 pasos. Cuéntanos esos 3 pasos brevemente y si hay alguno que les cueste más que otro a las marcas. Sí, mira, hay algo que en estos 17 años que he aprendido, porque claro, te contaba, ¿no? Desde el 2007 a hoy, muchos diferentes proyectos me han llegado al estudio, ¿no? Entonces, con cada uno aprendía algo, porque, o sea, uno aprende además de ayudar, ¿no? Y generaba siempre un sistema, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo puedo mejorar con este pensamiento de diseño, ¿no? El método se llama método sewing, ¿no? Que es cosiendo, justamente. Cosiendo 3 partes. La fase 1 que es branding, creación de la marca, la fase 2 que es la de diseño o creación de la colección, y la fase 3 que es marketing y ventas. Entonces, ¿qué pasaba? En el estudio, muchos de los encargos venían con, quiero hacer una marca de ropa o tengo un problema de producto, ¿no? Pero cuando hablaban de quiero mejorar mi marca,
nunca se referían a la marca como tal, como el branding, sino a la marca producto. Entonces, claro, siempre yo les planteaba, vale, cuando tenía este encargo, lo primero que hacía, que podía, en general si llegaban por un problema de producto, lo que hacía era desarmar ese problema, ¿no? Como dice Bruno Munari, ¿no? En cómo nacen los objetos, desarmar ese problema para comprender las partes que está conformada, y entonces se entendía que había problema de branding, de comunicación, de recursos de las personas, de cómo se trabajaba, también el producto, también en la venta. Y entonces empecé a entender que cuando nosotros desarmamos todo eso, podemos paquetizar los problemas diferentes y resolverlos. El problema más difícil de los diseñadores o los creadores de marcas o que ya tienen proyectos, es que ven el producto como lo principal. Dicen, pero mira qué bonito, mira qué lindo que está confeccionada, la tela, la estampa, es fenomenal, ¿no? Pero no se dan cuenta que en realidad, si no tengo una marca que sostenga eso, el producto es anecdótico, porque el producto se copia, o sea, puede tener un montón de cosas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de los denim. Vos fíjate que el jean de 5 bolsillos, que el pionero fue el Levi's 501, es un producto muy clásico, que Levi's lo hace y todo el mundo se lo copió. Liran, todas las marcas, desde que Levi's existe hasta hoy, ha sido copiadísima. ¿Cuál es la diferencia? El branding. Entonces, yo puedo tener un producto muy igual, pero la manera de diferenciar es a través del branding. Entonces, el método siempre te lleva a evaluar el branding como primer elemento para conformar y poder diferenciar mi marca en un mercado competitivo y además sostenible. ¿Por qué? Porque primero que todos terminan diciendo el mismo discurso, ¿no? Esto es una marca de moda sostenible para la mujer de hoy que cuida las problemáticas medioambientales con algodón orgánico y la. Entonces todos tienen el mismo discurso. Entonces no hay diferenciación. Es de nuevo, es un pantalón de 5 bolsillos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno incorpora el branding desde un lugar de la misión, una personalidad, los valores, ¿no? Como el manifiesto, cuáles son las emociones con las que quiero conectar, ¿no? Es decir, cuando Apple dice pensar diferente, ¿no? Que no está hablando de un ordenador, habla de algo muy genérico. Entonces, desde ese lugar planteamos y ayudamos a las marcas a separarse del producto, porque además los diseñadores somos muy cambiantes. Al principio debemos de hacer ropa de mujer, pero después decimos, ay, ¿y si hacemos niños? ¿Y si luego hacemos zapatos? ¿Y después hacemos bolsos? ¿Y si hacemos un evento? ¿Por qué? Porque nos gusta ir moviéndonos. Entonces, ante eso, es súper importante tener una plataforma de marca que nos pueda sostener todo aquello que se vaya generando. Y por otro lado, con la sostenibilidad, también es importante porque necesitamos que todo esté unido para la trazabilidad, para la transparencia, desde lo que digo, lo que siento, lo que hago, lo que digo, o sea, como de alguna manera que haya coherencia, que es lo que plantea el branding, es la coherencia entre lo que voy a hacer, o sea, como marca, hasta lo que hago, lo que comunico, bueno, tú lo sabes muy bien, te dedicas a eso, ¿no? Con lo cual, todo tiene que ser coherente, porque si no es un Frankenstein, muchas marcas, más que nada las chiquititas, ¿no? Que termina siendo un Frankenstein. ¿Por qué? Porque delegan, por ejemplo, la comunicación a una agencia, de pronto el diseñador es esto, luego el branding esto, y entonces empieza a ser ¿no? Un emparchado de cosas que no tienen cohesión, ¿no? A lo que dices, ¿no? El branding, el copy, ¿no? Que es lo que yo hago, es eso, ¿no? Es Exacto. coherencia y huir de esos clichés de naturalmente bueno, naturalmente sano, todo es naturalmente hago algo, ¿no? Que es lo que dices, no te diferencia, ya no vale con ir a un stand, una feria ecológica y ya está, y decir, es que soy bueno, cómprame, no vale con eso, ¿no? Y imagino que les cuesta mucho, ¿no? Porque asocian el marketing a la agresividad, ¿no? Imagino que con tus clientes también les pasará, porque a mí me pasa, ¿no? Ese rechazo de no, el marketing es malo, no queremos que se note que vendemos, pero claro, o inviertes ahí o lo que dices, ¿no? O pasas desapercibido. Hoy en día no te queda otra. Sí, y además yo creo que el branding como acción es súper interesante cuando también identifica cuáles son las formas que esa marca necesita comunicar, porque a veces
las marcas lo que hacen es copiar y pegar, o sea, copiar a otras marcas que les funcionó. Ah, no, ahora hay que bailar en TikTok, ¿no? Y entonces se ponen a bailar, pero si no va con tu esencia o te sientes como muy falso haciendo eso, se va a notar. Entonces, también buscar en la estrategia de comunicación cuáles son las formas de llegar a tu público. Por ejemplo, en tu caso tienes un podcast, entonces dice, bueno, ¿de qué manera yo siento que soy auténtico? ¿No? Como diciendo, bueno, llego a las personas a través de este podcast, de comunicar, de expresar mis ideas, ¿no? Hablando con otras personas. Es decir, si eso para la marca le va bien, genial, pero no forzar a decir, ah, hay que estar en TikTok, hay que estar en Instagram, hay que hacer tal cosa, ¿no? Ser más auténtico, porque en realidad, claro, todos quieren, obviamente, tener millones de seguidores, ¿no? Pero también la marca va perdiendo la fuerza que tiene, más que nada cuando son emprendedores que su marca la llevan adelante ellos, ¿no? Y yo siempre cuando planteo el desarrollar marcas, les digo, esta marca tiene que ser muy tuya, porque en realidad tú tienes que levantarte cada mañana y alimentar a este hijo marca, ¿no? Es decir, tenés que hacerlo crecer, que vaya caminando, que luego vaya un poquito más rápido, porque el branding platea también algo a largo plazo. Entonces, es ir dándole de comer todos los días, pero si un día te sientes que, uy, no, qué pesado ir a hacer esto, ¿no? Es como que ya te desconectaste de tu marca. Por eso, cuanto más cerca esté a tus principios, a tus valores, a lo que sientes, es mucho más auténtico, porque eso se va a reflejar en todo lo que hagas. Y si salís a hablar de la marca, también, Porque ¿no? la marca personal eres tú, ¿no? Y si no Exacto. sostenerse en el tiempo es muy complicado, es muy complicado. Y Sí, hablando de podcast, tú tienes el de Maldita Moda, sí. hablas de branding, de sostenibilidad. Ahora que hay tantos podcasts, ¿cuál sería tu aprendizaje para llevar más de 90 entrevistas, haber entrevistado a marcas muy top de moda sostenible? ¿Cuál es el secreto, Ah. Paula? Cuéntanos. Para mí a ver, es fenomenal todo lo que ha pasado en el podcast, porque lo abrí allá en el 2019, en abril del 2019 tuve el primer episodio, o sea, vamos 5 temporadas, y fue una manera de expandir el mensaje. De nuevo, fue la autenticidad de decir, quiero, quiero expandir esto que se puede hacer de otra manera la moda, ¿no? Otra moda es posible que se plantea en el podcast, ¿no? Entonces, empecé a buscar esos discursos que también con los que conectara, ¿no? Creo que tener eso, ser como lo más transparente posible, la autenticidad, hizo que este podcast llegara a más de 48 países. O sea, yo a veces no puedo creerlo, o sea, es que me escriben de cualquier lado y me dicen, yo te escucho desde Sudáfrica, te escucho desde no sé dónde, y yo digo, wow, o sea, es que no puedo creerlo, ¿no? Em, y, y creo que es interesante eso, cuando entrevistamos a las personas, hacer las preguntas que nos hubiesen salido desde el corazón. Por ejemplo, a mí me pasa que yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Y de una marca preguntaría todo eso. ¿Por qué? Porque yo lo he pasado, porque sé de qué estamos hablando, o sea, eh, soy diseñadora, he hecho producciones, sé lo que cuesta emprender, el desarrollo de gestión del personal, o sea, de tener una tienda. Entonces les pregunto todas esas cosas que a mí me parece que puede aportar muchísimo valor a nuestra profesión y que la pueda hacer crecer, porque cada una de las entrevistadas, o sea, la casita de Wendy, EcoAlf, hace poquito a Clemente Severian de con Tinturemos y El Ganso, a Tiny Cotton, Choosers, marcas que tienen una trayectoria, ¿no? Súper interesante y pequeñitas también, eh, porque también me interesa saber las diferentes escalas en las que se mueve una marca, ¿no? Y cuáles son las problemáticas, tanto chiquitas o grandes, siempre hay problemas bastante comunes que los sufrimos todos y en cualquier parte del mundo, porque producir acá en Argentina, en Alemania, seguramente, o sea, en todos lados sufrimos las mismas complicaciones. Entonces, me gusta eso, ¿no? Como ir encontrándole en la conversación una repregunta. Entonces, guau, pará, y esto que me acabas de mencionar, como lo estás haciendo tú, ¿no? Y esto que, contame un poco más de esto, ¿no? Y
Y bueno, la verdad que es maravilloso porque me encantó, por ejemplo, en el caso de Qual fue una marca que, que entrevisté a Caro Blázquez, que es bueno, empezó como la primera diseñadora porque ella estaba al lado de, del fundador desde el primer año, ¿no? Y cómo fue atravesando todas esas dificultades de hacer crecer una marca, de meterse en todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y atravesar como todas las dificultades. Igual que la casita de Wendy, que para mí era una referente desde hace como 15 o 20 años que la sigo, ¿no? Y la conversación es como muy humana, ¿no? Y uno también se da cuenta que todas las marcas, somos humanos, somos personas y todos tenemos días buenos y días malos y con los que tenemos miedos y atravesamos todas estas cosas que también hay que eh, transmitirlo. Creo que los podcasts en general han venido a traernos un lado mucho más humano, ¿no? Tanto digital y fake, ¿no? Como parece como postureo, ¿no? En los podcasts se puede escuchar la voz, se puede escuchar un mensaje, se puede en algunos casos ver la entrevista, y creo que es eso lo más bonito, ¿no? De traer historias de vida, porque las historias ¿Qué más? de todos son maravillosas. Se nota que te apasiona el podcast. Sí. ¿Te cuesta cerrar esas entrevistas cuando vas a, Uf, a marcas que son top? No sé si has conseguido ya a Camper, que también la tienes ahí como, como deseo de su top 5 de gestionarla. Cómo es el proceso? ¿Cómo haces para contactar con ellas? ¿Grabas en bloques? ¿Cómo te organizas para sacar todo adelante lo que llevas? sí, muy buena pregunta. Eh, las marcas me cuestan un montón, la verdad. Yo no tengo contactos de nada, o sea, empiezo LinkedIn, Instagram. En LinkedIn me encanta porque empiezo a buscar a todos los relacionados con la gente, ¿no? Suponete que cuando quise entrevistar a EcoAlf, que vengo hace un montón de años a EcoAlf, empiezo a buscar a todos los que trabajan en EcoAlf. Pam, 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 y los empiezo a sumar a LinkedIn y les empiezo a preguntar. Algunos me contestan y otros no. Eh, y bueno, y así fui sumando. Camper, por ejemplo, la tengo desde el año pasado, que me dijo, bueno, sí, y después me empezó a patear. No, es que en septiembre porque no sé qué, no, es que en octubre porque no sé cuánto. Entonces, es volver a insistir, es escribir, escribir, escribir. Y, y para el dato de Camper, por ejemplo, también, ¿no? O sea, es mucho networking. Para el dato de Camper es de un arquitecto que hizo una tienda y entonces que es profesor en el ISABA, y entonces me conecto y de pronto me empezó a charlar y le digo, pará, ¿y no conoces a nadie en Camper? Mira, sí, te paso el teléfono de mi contacto de no sé qué. Y así como, y a muchos los he perseguido, muchos años, años, o sea, Tienes que ser escribir. pesada entonces, ¿no? Sí, soy muy pesada. Sí, para mi top pie era muy pesada. Y EcoAlf, no sabés, ¿no? Desde el momento cero, porque además, siendo profe, a mis alumnos tenía una materia que era branding y los hacía analizar las marcas. Entonces los mandaba a todas estas marcas. Ándate a EcoAlf, a hacer el análisis de la marca, pim, pum, pam. Y yo en el medio como buscando para poder entrevistarlos. Y así, o sea, eso de conexión, y se me va ocurriendo, si lo puedo escribir a este, no sé qué, a ver qué tal. Y bueno, y la verdad que después cuando se da la entrevista es como, es más, yo empiezo la charla a veces diciéndole, gracias, porque sos parte de mi top 5. Y a la casita de Wendy las conozco desde el año 2012, que estuve haciendo un curso, o sea, hace 14 años hice un curso con ellos en el estudio que ellos tienen en Madrid, que lo habían trasladado a un pueblito y no sé qué, y entonces me quedé como, pues ya lo seguía desde Argentina, o sea, entonces, claro, cuando ya estudiaba, no sé qué, y bueno, y desde ese momento les empecé a escribir, cuando me empecé con el podcast, a Inés por todos lados. Inés, 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 ta, 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 y claro, no, pobre, estaba llena de trabajo. Y hasta que un día me dice, ay, perdón, sí, mira, hagámoslo. Y yo, la emoción de, Momento fan total. ay, sí, 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 fan total, fan total, porque es eso, o sea, además admiro todos esos recorridos que han tenido, porque no es No, fácil. no. Todos sabemos lo que es emprender y llevar adelante una marca y Sí. bueno, Es poder que hablar y que transmitan eso.
Exacto. Es Eso que hoy en maravilloso. día que te venden como que emprende, que es muy fácil y no es fácil emprender, ¿no? Y estamos viendo que marcas muy bonitas, sostenibles, están cerrando, que igual 2, 3 años lo Sí. intentan y acaban cerrando. No es tan fácil lanzarte a emprender. Por eso también compartir un poco las historias y ver en dónde poder mejorar y demás, eh, es fundamental. O sea, creo que hacer comunicación desde ese lugar. Pero yo creo que uno de los temas es cuando uno emprende más en moda sostenible, porque bueno, a mí me ha pasado, yo he hecho marca, he producido, em, es ir más allá del producto, ¿no? O sea, y no pensar en la perfección de la sostenibilidad, de quedarse bueno, es que el hilo no es hilo de poliéster reciclado, porque, a ver, tranquilo, hagamos lo que podamos, pero el negocio tiene que ser sostenible también. Ser sostenible también es tener una relación sana con la moda. Entonces, yo creo que también es volver a desarmar un poco el concepto de esa perfección en la sostenibilidad, porque hay muchas familias que se han sustentado gracias a la moda. ¿Cuántas mujeres han salido con sus máquinas de coser a mantener a sus familias, ¿no? Cuando se han quedado solas, se han separado. Entonces, yo creo que la moda tiene un lado muy bonito que es la de poder salir adelante y no es necesario hacer la perfección en la sostenibilidad, sino transmitir toda esa transparencia, es decir, mira, estoy yo aquí con mi marca haciendo esto y ya conecta con las personas. Entonces, por eso siempre hablo de robar cuota de mercado, ¿no? Robar cuota de mercado en el sentido de que cuantos más marcas seamos, cuantos más emprendedores, también vamos a contagiar y dar la oportunidad a que cuando hay que elegir sobre comprar ropa, se elija sobre un proyecto pequeñito, cercano, de una amiga, de la tía, de la abuela, de la prima, de alguien que esté muy cerca, porque así generamos que esa red de redes crezca y cambiemos el sistema económico, de pensar unas microeconomías, ¿no? Creo que lo decías José Encina siempre, ¿no? Tu carro de combate es tu carro de consumo, ¿no? Como consumidores decidimos qué nos ponemos cada mañana, ¿no? Y estamos conectando también con nuestros valores, con lo que estamos defendiendo, ¿no? Con la moda, que es una forma de expresión. Total. Sí, sí, y creo que la moda, o sea, tiene su lado opaco, ¿no? Es un lado oscuro que tiene bueno, tiene toda esa parte social que para mí es lo principal en la sostenibilidad, ¿no? Pero luego, como tú dices, Gloria, es una parte de comunicación de lo que pensamos. O sea, es una traslación de nuestra personalidad, ¿no? De la misma manera que nuestra casa está rodeada de objetos que nos gustan y que nos hace sentir en casa, ¿no? La moda, cuando salimos a la calle, nos ayudan a reforzar nuestra imagen, ¿no? Nuestra idea, nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo también, ¿no? Entonces, eh, y ayuda a muchísimas personas a poder construir su identidad. Entonces, también creo que es importante ponerle ese lado, ¿no? De los valores que tiene importante. Y como tú decías, el comprar es una cuestión política también. Cuando yo voy a comprar y voy hasta a una verdulería o a un supermercado super mega gigante ¿no? que está peleando el kilo de tomate eh, al proveedor. En cambio, en la verdulería o la frutería que está cerca de tu casa, hay una señora que va todos los días al mercado a comprar y no. Entonces, hay muchas decisiones diarias que nos ayudan. Lo mismo un café, ¿no? Si voy al bar de la esquina que tiene no sé, yo siempre voy a Cometa, que la saluda a Renata, hola Renata, y yo la he visto a Renata con sus hijas, o sea, porque sé que está ella ahí. Entonces, prefiero ir ahí a no una cadena gigante de cafeterías de no sé qué, ¿no? Entonces, creo que es darnos cuenta también que como sociedad el generar red de redes y ser más conscientes en cómo consumimos, qué consumimos, la relación que tenemos con el consumo, creo que es fundamental también para hacer un cambio en la mentalidad del sistema de moda, ¿no? Está claro que Porque, hay mucho por hacer y puedes entrar en esa ecoansiedad es que no llego a todo, pero como dices tú, ¿no? Hacer algo siempre es mejor que nada. exacto, sí, sí, y eso es esperanzador, ¿sabes? Porque eh,
en la vida misma también, ¿no? Cuando uno decide, bueno, voy a empezar gimnasia o voy a empezar a cuidarme, hacer algo siempre es mejor que nada. O sea, que salgas a caminar 20 minutos es mejor que estar en tu casa todo el día sentado. Si quieres comer mejor también. Y en la moda, aunque sea algo, contagiar, comprarle a un emprendedor en una feria, lo que sea, siempre mejor que algo. Y si yo quiero armar una marca de moda, también lo mismo. ¿Qué digo? Bueno, lo primero que tengo que pensar para mí es lo social. Voy a darle a un taller que pueda ir a visitar y pueda conocer quién está en el taller trabajando. Luego pensar en si la tela es con certificado, orgánica, sostenible. Pero creo que lo social, que va a dar trabajo a mucha gente y va a pagar un buen sueldo, hace que la sociedad vaya cambiando y sea más justa. Porque en donde se saca mayor rédito es en bajar los sueldos a las personas. Entonces, y eso es lo que hacen muchas marcas. Las grandes marcas llevan la bandera de tengo un perchero de algodón orgánico, tengo esta certificación, pero están fabricando con unas condiciones terribles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en quién produce. Desde la agricultura también, por supuesto, ¿no? Porque el algodón orgánico salva a muchas personas de que se enfermen por los químicos que produce la agricultura. Pero en cuestiones de marcas pequeñas, al menos decir, mira, sí, voy a consumir en esto que el taller está aquí, a 10 kilómetros, a 50 kilómetros, ¿no? Y que los diseñadores vayan a los talleres. Para mí, el ir a charlar con el tallerista, comunicarse con él, cómo necesitas que te traiga la ficha técnica, con qué tecnología podemos hacer esto que se me ocurrió. Tiene que haber más interacción, porque el diseñador está con el teclado diseñando, ¿no? Aislado del mundo. Y eso es lo que sucede en las grandes marcas, que cuando los diseñadores vamos y vemos el atrás de escena, decimos, ¡guau, qué horror! Porque mucha gente con la que he hablado de esto, o sea, es porque ha trabajado en estas grandes cadenas, Ya han visto. sentado en su ordenador, pero cuando se encuentra con lo real, dice, madre mía, que no sabía nada. Y lo que decimos, ¿no? Habrá quien lo vea y se tape los ojos y da igual, y quien pues dices, no, yo es que después de ver eso no puedo seguir por ese camino. Hasta niños trabajando. O sea, niños, en la moda hay, se dice que hay hasta 1 millón de niños trabajando en campos de algodón. eh, bueno, cuando Nike fue denunciada, salió el no logo porque también había niños cosiendo zapatillas. O sea, es tremendo. ¿Alguna vez has pensado en decir, bueno, igual aceptar un proyecto de una marca no tan ética para desde dentro intentar cambiar las cosas o es demasiado No, utópico? me ha pasado, sí. He trabajado con varias marcas en donde lo que planteo es el cambio sostenible. Claro, es que nosotros somos agentes de cambio. Entonces, lo que sí no acepto es aquella marca que me dice, ah, no, yo la sostenibilidad, porque me ha pasado, que me han llamado y me dicen, ah, no, genial, quiero que me hagas la marca, pero no sé si va a ser tan de producir acá, sostenible, ahí sí que no. Pero Ya. si la marca está dispuesta al cambio, bienvenido, porque en realidad podemos plantear, bueno, a ver, hagamos un plan. Podemos confeccionar en este taller, podemos generar esto aquí, podemos ir acá, podemos agregar este tejido, ¿por qué no comunicamos tal otro? Sí, me ha pasado. Y sigo trabajando con marcas que tienen ese cambio y el anhelo a irse a un modelo mucho más sostenible. Siempre mis cambios empiezan por lo social. Siempre mi propuesta es taller cercano, taller que podamos ir a visitar, taller que podamos saber dónde está la producción y poder hablar con ese tallerista. Eso es lo primero. Y la verdad es que cuando comprenden todo eso, bueno, lo aceptan y ven que es hacer un bien y hacer un cambio que, que además transforma la marca, porque uno después también puede comunicar eso justamente, ¿no? Creo que siempre estar dispuesto a cambiar. Y aparte, siempre digo, ¿no? Nosotros como agentes de cambios somos como caballos de Troya, ¿no? Y mi libro, siempre le digo, mi libro es un libro troyano, porque de alguna manera, ¿qué necesitamos? Meternos en el sistema, igual que los virus troyanos, ¿no? Y desde adentro ir cambiando el sistema, porque el sistema es grande, tiene unas ciertas características pero no es
sólido para no cambiarlo. En realidad, nos podemos meter y taca, 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 ir cambiándolo. Entonces, cuando a veces tengo amigas que me dicen, wow, no sabes, voy a trabajar en tal marca y no sé qué, y yo la verdad que quisiera, bueno, tenés la oportunidad que dentro del sistema, aunque sea contagiar a alguien, aunque sea hacer una acción, proponer algo, siempre, hacer algo siempre es mejor que nada. Mm. Entonces, creo que todos los que estamos en la sostenibilidad somos un poquito de estos troyanos que nos metemos, taca, 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 y, y vamos a cambiar. Y bueno, y el libro, ya digo, ¿no? El libro Maldita Moda es un libro para romper el sistema, ¿no? Para meterse y contagiar un poco, inspirar, transformar y construir una moda más sana. Te iba a, a preguntar por el libro, porque siempre ha estado la escritura ahí, ¿no? Como una pasión tuya de Sí, siempre, la moda, la comunicación, pero también la escritura. De hecho, este libro ha estado 5 o 6 años para sacarlo. En esos momentos, estamos a final de febrero, está en crowdfunding. Cuéntanos el proceso, si en algún momento has dicho esto es demasiado inabarcable, paro, ¿cómo ha sido? Y también para quien no lo sepa, cómo funciona un crowdfunding. sí. Bueno, la verdad que es otro acto de rebelión, el crowdfunding. Porque para los que no saben es una autopublicación y entonces uno tiene que abarcar todas las áreas del libro. Sí, muchas veces en la escritura ha sido sanación, o sea, ha sido un proceso de sanación muy grande porque de alguna manera tenía otra versión de este libro. En realidad era un libro más, primero fue un libro muy técnico, cuando escribimos el libro Buenos Aires es tendencia, me volqué a ese libro y estuvimos escribiendo en colaboración con Paulina Siciliani y Marcela Chiesa, con quien escribimos, y desarrollamos este libro que era súper interesante. Entonces, cuando terminamos ese, esto surgió, ¿no? Y hace 6 años empecé a escribirlo y por eso me apliqué a una beca del Fondo Nacional de las Artes que la gané y me vine a estudiar aquí, ¿no? Entonces, empecé con una versión que era una versión más light porque era una parte de los podcasts, como entrevistas y tenía reflexiones en el medio. Pero después lo presenté en una editorial y me dice, bueno, pero ¿por qué no haces otra versión que sea más de manual? Y yo digo, ay, ya lo tenía armado esto, pero no sé por qué me resistía. Y después en el medio de la pandemia dije, guau, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces me puse a escribir todo lo que es esta metodología, lo tenía muy desarmado y tenía que encontrar un storytelling, que es lo más complicado, porque el método, que es el método Summit, ya lo tenía muy claro y sabía claramente cuáles eran las partes, pero es encontrar algo que te conduzca, ¿no? Que vayas armando y que vayas comprendiendo y que vayas incorporando esos conocimientos porque tiene un objetivo, que es el de ayudarte a crear o mejorar tu marca de moda sostenible, ¿no? Entonces, es un proceso durísimo, durísimo porque uno se tiene que sentar y construir cada episodio. Aparte a mí me gusta irme por las ramas, imagínate. Si en este podcast ya me estoy yendo por las ramas, imagínate en el libro. Entonces tiene muchas anécdotas, anécdotas que me han pasado en estos 17 años de hacer mal una producción, de perder, bueno, así, ¿no? Como cosas que sucedieron en los talleres, como diseñadora, problemas con un fotógrafo o fotógrafa, y así íbamos, y voy contando cada cosa para que sea mucho más cercano el libro. Y la verdad que es un proceso durísimo. Había momentos en que decía, no, no, o sea, terapia, llorando con mi madre, con la psicóloga, con mis amigos, que esto no, hasta con el vecino, que decía, me encontraban en la pasillos y yo decía, estoy fatal, no, porque esto es una porquería. Y después el otro día, bueno, no está tan mal, me parece que va muy bien. Y la verdad que estoy enamorada del libro. Y me cuesta hasta incluso largarlo, Gloria, porque es algo que no quiero que se termine. O sea, es como, no sé si te ha pasado, pero es un proyecto que lo tengo tan en mí, tan en mi cabeza, que cerrarlo y entregarlo al mundo, que se vaya volando, es como que digo, ay, ¿y qué voy a hacer con ese hueco que voy a tener? Entonces, además he leído muchos libros de ayuda a estos procesos creativos, ¿no? Cuando se cierra algo que te deja ese vacío, que es muy común en los proyectos, porque incluso cuando cerramos el anterior libro, ese hueco lo llené, además de dar clases, trabajando, no sé qué, hice una marca de bolsos. Es decir, necesitaba volver a crear otra cosa,
porque era como la necesidad de volcarte, ¿no? Y en este libro, que llevo tantos años dándole vuelta, y es tan bonito, pero tiene 300 páginas, imagínate, Gloria, o sea, escribiendo, ¿no? Y me cuesta un poco, pero bueno, ya está, ya es como listo, ya necesito que salga, ya es como que no lo aguanto más, o sea, Cómo se recibe, ¿no? El libro, imagino también, ¿no? Cuando lo tengamos en casa, y tengo muchas ganas de recibirlo y leerlo. sí, Y, además trabajé con María Serrano. María es la editora que ella trabajó 15 años en G&G, en Gustavo Gigli, editando muchos libros de diseño que yo había leído y me fascinaba. Por lo cual, este networking que hago para los podcasts, lo hice para mis libros. O sea, empecé a buscar quién era la editora de estos libros y dije, yo tengo que conseguir a esta persona. Ella tiene que leer mi libro. Entonces la contacté por G&G, en ese momento estaba trabajando ahí adentro, ta, ta, ta. Y entonces, claro, cuando leyó mi libro y me dijo, no, Paola, es que tu libro es increíble. Hicimos unos trabajos como de mentoría, de un par de reuniones y demás, donde ella profundizó un poco más, dejar la beta más como profunda, ¿no? De Maldita Moda. eh, y me ayudó como a empezar a construir ese el preámbulo, ¿no? Que está ahí. Y cuando lo terminó de leer me dijo, pero es que ya lo tenés terminado, es que era increíble porque se lo había presentado en la versión anterior y me dijo, uy, 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 esto va a ser, porque era un bloque así de hojas, que tenía como 500 hojas, me dijo, uy, no sé cómo vas a hacer para ordenarlo, pero bueno, y yo lo ordené, o sea, lo ordené porque le fui dando vueltas y vueltas y vueltas, horas y horas y horas, hasta que terminó siendo esto, ¿no? Y ella siempre me da feedback, como tu libro es fenomenal, no sé qué, y la verdad que necesitas un equipo que te ayude, que lea, se lo di a un montón de amigos para leer, además tengo una amiga, Elena Peris, que lo leyó, que es una persona que no viene del mundo de la moda, y fue la primera que leyó también el libro y me daba feedback como, guau, Pau, ay, acá le puedes agregar esto, no sé qué, la. Y bueno, y después, bueno, eso, como ahora lo tiene un amigo diseñando, que también está ahí sufriendo, pero la verdad que nada, es un acto generoso, porque yo a veces lo leo y digo, guau, es toda mi metodología de cómo trabajo en el estudio y lo entrego, pero porque también creo que los libros son puertas y ventanas del conocimiento que son muy necesarios, porque nosotros hemos aprendido, desde chiquititos aprendemos de conocimiento que alguien puso en un libro, que le llevó años y años y años aprender, y yo estoy súper agradecida de todos los libros que he leído en mi vida y que me han abierto mundos, no solo de conocimiento de mi profesión, sino de literatura, ¿no? Entonces, para mí los libros son tan necesarios porque son compilados en algo pequeño, de bajo costo, porque en realidad alguien que pueda acceder a un libro a 22 euros, que no es una maestría de un montón de dinero o procesos o años, sino que uno puede leer y sacar sus propias conclusiones, tomar lo que le sirva, lo que no. Entonces, creo que los libros son maravillosos, o sea que todos deberían escribir, ¿no? No sé, como las metodologías que tengan para hacer las cosas. Creo que es súper bonito, además de difícil, pero bueno, creo que es súper bonito entregar al mundo, ¿no? Lo que uno ha procesado y que en realidad es devolverle a la sociedad un poco o a los autores de toda esta vida, ¿no? Seguir construyendo el conocimiento entre todos. es casi como una obligación, ¿no? Y el compartir tu talento, lo que sabes y seguir. ¿Cómo va el crowdfunding? Porque creo que los primeros días, ¿no? En un proceso de crowdfunding son súper importantes. Eh, ¿Cómo va? bueno, además que es una intensidad, Gloria, o sea, es como que es muy intenso vivir el crowdfunding, pero bueno, quedan 10 días, estamos al 76%, así que estamos muy cerquita ahí de llegar, ya seguramente llegaremos, que sí, que es un hecho. Y bueno, y el crowdfunding, o sea, hay opción de entrega en Barcelona, gratuito, o sea, sin costos de envío, y nos hemos anotado en bueno, es como bueno, con el Correos tiene no me sale la palabra, pero es como ¿cómo decir? Una forma de enviar muy económica que se llama Post Libris, ¿no? Dice, se ha usado toda la vida, desde que existe correos,
se utiliza esto que es muy económico para enviar libros. Entonces nos hemos aplicado a ese convenio y entonces se puede enviar a Europa, a España, a Europa y a internacional, que son los costos más bajos que hemos conseguido. Así que bueno, se puede conseguir el libro y se puede enviar con mucho cariño y además estar presentes en el libro, porque ya te estoy anotando todos los libros como mecenas en una hoja que va a estar al final del libro, el agradecimiento a los mecenas que han participado de esta primera edición Qué de gusto. Maldita Moda, que está ya saliendo en breve. Ojalá se consiga. Y ya para acabar, Paula, ¿puedes compartir alguna frase inspiradora, algún mantra? Aunque hemos compartido ya una, ¿no? La de siempre es mejor algo, pero si tienes alguna más para esas emprendedoras, esos emprendedores que en su día a día están ahí intentándolo, una frase tuya o una frase de Yo alguien. creo que algo que siempre me sirve, y que me lo repito, ¿no? En momentos como más complicados, ¿no? Decir, hay que ser eh, auténtico, ¿no? Hay que mirarse, hay que escucharse, a escuchar nuestro ser interior. Nuestro ser interior constantemente nos está diciendo hacia dónde ir. Hoy estamos muy obnubilados por las redes sociales, por todos los inputs, cantidad de inputs que tenemos todos los días y nos hacen salir del eje, ¿no? Pero cuando tenemos días en que decimos hacia dónde voy, ¿no? Es volver al centro y decir, a ver, tranquilo, seguí, confía en las vibraciones que uno tiene y no en el momento que pasa, que es como cuando uno va y se encuentra con gente y decís, uy, tengo una buena vibra o tengo una mala vibra. Así para todo en la vida. O sea, hay trabajos o hay proyectos que nos dan buena vibra, hay otros que no, pero cuando uno confía en su ser interior, no hay dudas. Hay que escucharlo, hacer un poco de meditación, introspección. Si uno sueña, anotar los sueños, porque para mí, hasta incluso el color de la tapa de este libro lo vi en un sueño. Pero bueno, esto sería para otro podcast. Pero yo sueño mucho y me anoto y me dibujo los sueños que tengo. Pero tengo una imagen, o sea que, es decir, que mi inconsciente, ¿no? Me estaba diciendo hacia dónde ir. O sea, era como decir, bueno, este libro tiene que salir y todos los proyectos, ¿no? Y cuando empecé Maldita Moda, algunos amigos me decían, pero ¿cómo le vas a poner Maldita Moda? Que no sé qué, ta, ta, ta. Y yo decía, sí, tiene que ser Maldita Moda, ¿no? O cuando me he pasado un montón de veces de parecer que no encajás en un lugar o con ciertas personas o con... Decir, es que yo soy así, ya está. O sea, voy a seguir mi interior escuchando y sé que voy a ir por el buen camino, que tal vez no lo vea ahora, pero como decía Steve Jobs, ¿no? Hay que unir los puntos hacia atrás y con eso uno se da cuenta que todo tiene lógica y confiar que en donde estamos es el mejor lugar donde deberíamos estar, que es el aquí, el ahora, hoy, y que bueno, y que lo que viene siempre va a ser pero mejor. Nos quedamos con eso. Mil gracias, Paula, por tu generosidad. Un placer. Gracias, Gloria, a ti. Gracias, ha sido un placer hablar contigo y bueno, y muchas gracias por darme el espacio y poder charlar de todo esto. Gracias. Chao, un abrazo. Chao. Gracias. Adiós.